Muy buenas noches, amigos, esto es Getaway en la sección de archivos de terror. Vamos a abrir un nuevo expediente. Ahora en esta ocasión tenemos a un invitado especial. El señor es Enrique Cisneros. Enrique, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Ahora nos traes un cuento. Así es. Vamos a escuchar la historia. Adelante, señor Enrique. Bien, este es un relato que yo no lo califico como de terror, pero depende del punto de vista de quienes nos oigan. Resulta que conocí a una señora en Veracruz y me contó que ella tenía una especie de duende o un ser que le favoreció mucho en toda su vida, a tal grado de que pues estaba bien económicamente, pero esos duendes son muy celosos. Si tú te encariñas con otra persona, ellos se ponen celosos y te pueden perjudicar a esa persona. Entonces, el relato más o menos es el siguiente. Estaba su niño pequeño, muy enfermo, y ella se daba cuenta que había sido ese ser el que lo puso enfermo. Entonces vivía ella en una casa de las que hacían las compañías petroleras ahí en la Huasteca. Eran casas de madera con techo de lámina. Entonces de repente oyó como que caía un animal sobre el techo y empezaba a caminar por el techo. Entonces se oía como los rasguños de unas garras donde iba caminando el ser ese. Y lo siguió ella hasta donde llegó a la orilla. Y entonces cayó un bulto negro parecido a un perro, un gato o algún animal. Luego se levantó y salió corriendo. Ella le iba pues imprecando maldiciones, culpándolo de la enfermedad que tenía su niño. Y entonces hasta ahí es prácticamente el cuento de terror o miedo. Ella relata que le dejó ese ser ciertas facultades ciertas facultades, porque decía que, por ejemplo, llegaba su hijo de la escuela y le relataba cómo lo había maltratado algún compañerito. Y ella le decía nada más, no te preocupes. Y entonces veía a ese chamaco que iba caminando. Y como había un puente ahí cerca, nomás se le quedaba mirando cuando iba caminando el jovencito o el niño. Y antes de terminar de pasar el puente, ¡zas! Caía tirado el pobre chamaco. Entonces ella era la que provocaba eso al estarlo mirando fijamente. Y entonces dije, entonces sí, tiene alguna facultad o alguna cosa para poder decir que eso se lo dejó el genio ese o el duende, lo que fuera. ¿Y cómo lo adquirió? No quise preguntarle porque pues no se trataba de que yo supiera, o a lo mejor iba a querer agarrar un duende, cuando no se trata de eso. Porque así como ella tomó ese duende, también se la cobró. Se la cobró en el hecho de que perjudicó a su hijo. Su hijo creció y no podía ni caminar ni hablar bien, le había afectado el cerebro. Me imagino que haber sido una fiebre, un reuma que afecta el cerebro, y por eso el muchacho creció así, con ese defecto. Sin embargo, era muy inteligente el muchachillo. Siempre contaban anécdotas de él y todo lo demás, y siempre destacaba él por su inteligencia. A pesar de que no podía hablar bien, a pesar de que no podía caminar bien, pero sí era inteligente el muchacho. Y bueno, pues creo que hasta ahí ese es el relato que tenía que contar. No es nada extraordinario, pero sí es normal. Las personas que llegan a adquirir un duende tienen que tener mucho cuidado de no mostrarle mucho cariño a una persona. Conozco casos en los cuales de repente resulta que un hijo o una persona que quiere mucho a la persona esa se enferma y tiene muchos problemas. Entonces es mejor pues no adquirir esos seres. Bien. Ese fue un cuento real. Le pasó a una señora. Le pasó a una señora. Ella adquirió en su niñez un duende. Y ese duende la favoreció mucho en su vida. Le iba bien, no así que fuera multimillonaria o lo que fuera, no, pero estaban bien. Casada,
y le favorecía a su esposo que ganaba buen dinero. No, te digo, no tenían así muchos lujos ni nada. Pero ella, ¿por qué dice que es el duende? O sea, Por esa situación que hay de que ella sabía que un duende es muy celoso. Si tú llegas a adquirir un duende, pues lo mejor es que lo liberes, que no lo tengas sujeto, porque te favorece mucho, te da hasta facultades especiales, pero se cobra caro en la persona que tú más con los quieras. caballos que tienen duendes. Sí, yo también. El señor Enrique, ¿no tiene otra historia que nos pueda proporcionar? Y nos puede hablar un poquito de los duendes, o sea, cómo se definen o cómo adquieren las personas los duendes. O sea, ¿los duendes están así, los venden o qué? O sea, en casas de normal o... Un duende viene siendo un ser que es parte de un árbol, de un animal o hasta una piedra. Es una esencia, es un ser natural. Entonces hay formas de adquirirlos y hay formas de hasta sujetarlos y tenerlos bien, ¿cómo se llama? Como presos. Como presos, como esclavos o sirvientes para que te hagan lo que tú quieras. Pero entonces no es no se refiere al muñeco, no se refiere a eso. No. Eso se refiere a una esencia. Es una esencia, es algo que no puedes ver. Incluso las personas que lo han adquirido pueden verlo, pero nada más ellos. No pueden verlo. Entonces es como si fuera una convocación, como una oración para poder ver al duende, sí. ver esa esencia. Sí. Entonces no hay nada tangible ni material en eso. No. Es una esencia nada más. Esotérico. Es como decir esotérico. Ok, es esotérico. Entonces, un ejemplo de eso está en una película donde un chamaco está estudiando magia. Creo que es muy famoso esa película, donde sale un duende que va y lo hace que tenga problemas el estudiante ese. Y el estudiante lo puede ver. Entonces ese estudiante estudia lo que es un duende y dice que hay una forma de liberarlo y es obsequiándole una prenda de vestir a él, al duende. Entonces el estudiante ese rescató un diario. Entonces dentro del diario metió un calcetín. Él estaba sin calcetín. Entonces sabía que el tipo ese... Hay duendes aquí, yo creo, porque... se lo iba a regalar a otra persona, sobre todo al otro duende, al duende que tenía él dominado. Entonces pareció como que ¿cómo le dicen? El villano de la película le regaló al duende una prenda de vestir y con eso quedó liberado el duende. Entonces es un capítulo de la serie de películas que se hicieron sobre ese estudiante de... Y vamos ahorita que está yo recordando, las brujas, ingeniero, también se transforman, ¿no? en animales y todo esto que estaba diciendo que las brujas también es más o menos muy parecido, de que se hace una transformación a algún animal y luego se transforman en una persona, ¿no? Sí. Que hace un ave, un tecolote, un animal, un perro, un lobo, y luego después hacen su transformación a un ser humano. Sí. Las brujas también es una especie como de una línea muy parecido a la esencia, o no es muy parecido. Pues las brujas, para hacer sus trabajos, tienen que pasar a otra dimensión. Y entonces van y visitan a la probable víctima y ya lo estudian, lo ven. Pero es otra dimensión, pero no es esencia. No es una esencia de que todos ellas... somos esencia. Pero digo, las brujas no pasan a otra dimensión, nada más para ir a hacer el mal, como quien dice. Para ver a las personas, inclusive a los que los van a consultar. Ellos ya saben quién la va a ir a consultar. Y entonces cuando llega el
la persona a consultar con la bruja, ellas ya saben toda la historia de él, porque ellos ya fueron inclusive a visitarlo. Ya saben toda su historia, quién lo odia, quién lo quiere y qué problemas tiene y todo lo demás. Entonces cuando llegue y le consulta, ella le empieza a decir, ay, esto y esto y esto y esto. Lo que quiere oír. Lo que quiera oír oír esa persona. Pero generalmente ellas ya saben todo. Entonces están simulando ahí que están leyendo cartas o que están leyendo el aura o cualquier cosa de esas. Que por ese medio ellas se están enterando. ¿Quieres concluir ya, Enrique? ¿Mandar saludos? Bueno, pues muchos saludos a mis conocidos. Espero que les haya gustado la historia. Y pues en otra ocasión ya veremos otro relato. Bueno, pues se cierra este expediente 366. 366, ándale. Ya le vamos a abrir un archivo al ingeniero Enrique Cisneros para que participe aquí con nosotros y tengamos una charla amena. Y no precisamente también historias de terror, pueden ser temas pues esotéricos también, ¿verdad? Uh-huh. Como el pequeño que hablamos ahorita de la bruja, pero pues después lo podemos extender más. Bueno, para nosotros, para mí es una pequeña historia y pues bueno, seguimos como que con este nombre de Archivos de Terror. Esperemos que les haya gustado y pues mándenos su información o sus saludos y bueno, pues se cierra esto, que pasen buenas noches y esto fue Archivos de Terror.